Bien, en el caso del Mesolítico, nosotros hemos dicho que es una etapa de transición, una etapa intermedia, una etapa de cambios constantes, ¿no?, en la vida del hombre. Es posterior al Paleolítico, pero anterior al Neolítico. ¿Qué se va a desarrollar aquí? Hemos dicho primero que es una etapa de tránsito. ¿Qué es tránsito? Una etapa que da paso de una a otra etapa, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Porque ya hemos dicho que el hombre comienza a sufrir cambios radicales. Primero, cambio climático. El periodo frío, el periodo gélido, la era del hielo llega a su fin y se inicia un periodo cálido llamado el Holoceno, que llega hasta el día de hoy. La extinción de la megafauna, un cambio que trae el Holoceno, la aparición del Holoceno, es la extinción de la megafauna, de esta fauna pleistocénica. Los mamuts, los tigres dientes de sable, los megaterios comienzan a extinguirse, ¿no? Entonces, y van apareciendo la fauna actual, lo que llevará al hombre poco a poco a una domesticación de animales, pero también le llevará a una domesticación de plantas. Entonces, podríamos decir que aquí se inicia la agricultura y la ganadería primitiva, que luego se va a desarrollar en el Neolítico. Experimentación con plantas y animales, como hemos llamado, experimentación o domesticación de plantas y animales. La domesticación tiene que ver no solamente con el cuidado, sino también tiene que ver con el estudio, con la investigación, ¿no? Estudian el comportamiento de las plantas y los animales. Esto les toma años, no décadas, probablemente cientos o miles de años, aprender el comportamiento de las plantas y de los animales, y que luego este conocimiento adquirido los llevará a perfeccionarse en el Neolítico. ¿Qué plantas se domesticaron? Recuerda que la domesticación de plantas o la agricultura primitiva se llama horticultura. La primera forma de agricultura se llama horticultura. ¿Cuáles fueron las primeras plantas que se domesticó? Por ejemplo, el trigo y la cebada, ¿no?, en Europa y el Medio Oriente. Aquí, ¿no?, estos dos productos fueron vitales en la dieta alimenticia del hombre. Es como, por ejemplo, en Mesoamérica o en el mundo andino. ¿Cuál fue el cultivo que se convirtió en el más importante, en la dieta alimenticia más importante del hombre andino y mesoamericano? Fue el maíz. Así para ellos fue el trigo y la cebada. La domesticación de animales, podríamos hablar de un pastoreo probablemente. ¿Eran pastores? Sí. ¿Qué animales domesticaron? Las cabras, de las cuales aprovechaban su carne principalmente, las ovejas, de las cuales aprovechaban no solamente la carne, sino también probablemente su piel, ¿no? Los cerdos, obviamente, también estaba dentro de su dieta alimenticia. Los caballos fueron también domesticados, entre otros. Algunas aves que también se domesticaron en esta época. Hablamos entonces también de una domesticación del perro. ¿Quién fue el primer animal en ser domesticado por el hombre en esta etapa? El perro. ¿Y dónde, profesor? ¿Dónde se domesticó el perro? Bueno, hay evidencias que la domesticación del perro se inició más o menos en la China, por ahí, ¿no?, en esa región, entre el lejano oriente más o menos. Bien, y hablemos ahora del Neolítico, que es la etapa en la cual el hombre da un gran salto. Por eso hablamos de una revolución neolítica. El hombre abandona completamente esta forma de vida primitiva para ir adquiriendo una forma de vida mucho más desarrollada. ¿Por qué se caracteriza el Neolítico? Primero, su término, su etimología. Ya hemos dicho que la construcción, la elaboración de herramientas en el Paleolítico y en el Neolítico cambia. Es una técnica primitiva, ¿no?, donde se utiliza para hacer armas. Es una técnica más desarrollada, donde se utiliza para hacer herramientas que le ayuden al hombre en las actividades que van a desarrollar, como la agricultura, como la ganadería, entre otros. Así que la palabra neolítico proviene también de dos vocablos griegos: neo, nuevo, litos, piedra, o sea,
piedra nueva o piedra pulida o pulimentada. ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, se hacían aquí? Los famosos morteros, las mamis deben de saber, los famosos morteros que sirven para triturar, o los batanes que utilizaba la abuelita, ¿no? Esas piedras medio ovaladas, ¿no? Sobre otra base y en la cual ellas pues molían. Aún en algunos lugares, en la sierra, por ejemplo, se sigue utilizando el famoso batán para moler la hierba, para moler los granos. ¿Qué más? Por ejemplo, las hoces también aparecieron, ¿no? La azada, que era un tipo de herramienta aquí en los Andes, por ejemplo, entre otros. Tipo de economía. Si aquí había una economía primitiva, depredadora, parasitaria, no productiva, de subsistencia, pues aquí hay una economía productiva. El hombre, gracias a este aprendizaje, ahora puede producir sus propios alimentos, dando origen a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Y también al comercio, y también a la producción en grandes cantidades para poder intercambiar, pues, ¿no? O sea, eso se llama el excedente productivo. Entonces, hay una economía productiva de autosuficiencia. Produce para que yo pueda alimentarme, pero no solamente recuerda para yo alimentarme, sino también para poder intercambiar y así satisfacer mi necesidad y la de mi grupo. No hablamos de una idea de comercio, ¿no? de mercancía, de ganancia, no. Actividades, ya hemos dicho, la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Que se intensificó. ¿Pero dónde se inició? En esta etapa. La agricultura y la ganadería, principalmente la agricultura, trajo un cambio fundamental en la vida del hombre. Gracias a la agricultura y a la ganadería, el hombre dejó la vida nómada para adquirir una vida más sedentaria. Se estableció en un solo lugar y al establecerse en un solo lugar, ¿no? Comienza a transformar su vida, porque ahora ¿qué va a necesitar? Vestido, ¿no? Más ligero, ya no necesita pieles, necesita ahora probablemente una ropa más ligera. Entonces aparecerá la textilería, por ejemplo. Ahora hemos dicho que hay una economía productiva, necesitamos guardar, almacenar, necesitamos recipientes entonces, y aparece la alfarería como la cerámica, ¿no? Entre otros grandes cambios. Y también el hombre necesita un lugar donde vivir y comienzan las construcciones, aparecen las primeras ciudades, la organización cambia. Ya no hablamos de clanes, solamente de grupos que se unen por un ancestro, sino que ahora hay una complejidad en ellos. Se elige a un jefe, ¿no? ¿A quién? ¿Quién sería el jefe aquí? Probablemente el más anciano. ¿Por qué? Porque era el más sabio y porque también probablemente, ¿no? Al ser el más antiguo, el más anciano, se acercaba más al tótem, al ancestro, ¿no? Entonces, y ellos guardaban un gran respeto por el antepasado. La revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Es los grandes cambios que experimentó el hombre en su vida gracias a la agricultura y a la ganadería. Entonces, ¿dónde se dieron estos grandes cambios? ¿En todo el mundo? No en todo el mundo, pero tampoco aparecieron a la vez. Aparecieron en diferentes lugares, en diferentes momentos. Por ejemplo, los centros originarios serían el cercano oriente o la media luna fértil, Mesopotamia, Egipto, por ejemplo, ¿no? Los hebreos, los fenicios, ahí se desarrollaron en estas regiones. En el lejano oriente, China, India, ahí también hubo una revolución neolítica. Y en Mesoamérica, ¿no? En México, en Guatemala, también hubo un desarrollo neolítico. Y en los Andes centrales, principalmente en el Perú. Recuerda que en el Perú tenemos a la civilización más antigua de América, Caral, contemporánea a Mesopotamia y a Egipto. Aportes culturales, ya hemos hablado de la alfarería, ¿no? Para poder almacenar sus productos, textilería, sus vestidos, la confección de su ropa, de telas, construcción megalíticas, ¿no? Una diferencia entre el mesolítico y el neolítico es el uso de la piedra.
no solamente para hacer herramientas, sino en la forma en que se le dio. Por ejemplo, acá se trabajó con piedras pequeñas, por eso le llaman el arte microlito o microlítico. En cambio, acá se trabajó con enormes bloques de piedra, principalmente monolitos. ¿Qué es un monolito? Una sola piedra tallada. Hablamos entonces de construcciones megalíticas como los dolmen. ¿Qué cosas son los dolmen? Los dolmen, más o menos nosotros podemos dibujarlo de esta manera. Los dolmen eran dos monolitos levantados, ¿no? Y sobre ellas descansaba, ¿qué cosa? Otro monolito, pero en forma vertical. Eso es un dolmen, ¿no? Cada obelisco o cada monolito tiene un nombre. Cada monolito, ¿ya?, tiene un nombre, se llama menhir. Y el conjunto de dólmenes se llama Kronlech. El Kronlech más famoso es el Stongeres. Bien. ¿Qué más? Hablamos de los palafitos. Con la aparición del Holoceno, ¿ya?, los grandes campos que estaban cubiertos de hielo comenzaron a descongelarse, dando aparición a los ríos, lagos y lagunas, que también existían, pero que estaban congeladas. Ahora se empezaron a descongelar y aparecieron ahí, ¿no?, las primeras construcciones de los hombres. Los palafitos son como las casas en las orillas de los ríos que hay en la selva, ¿no? ¿Por qué a orilla de los ríos las personas en la selva construyen no sobre el nivel, sino más o menos sobre una plataforma alta para evitar las inundaciones? ¿Correcto? ¿Pero por qué se alojan ahí? Para aprovechar un recurso, que son los peces. Entonces, esos son los famosos palafitos. Viviendas a orilla de los lagos, ríos y lagunas. Y el comercio, ya hemos dicho, hay un excedente, pero no para vender. No hay idea todavía de el comercio con una moneda, con un fin lucrativo, sino es de autosatisfacerse, ¿no? Si yo produzco trigo y tú produces carne, entonces yo voy a necesitar trigo para hacer mis derivados y yo voy a necesitar carne para mi consumo. ¿Qué hacemos? Intercambiamos producto por producto. Eso viene a ser el trueque. A la edad de los metales vamos a hablar de 3 etapas: del periodo cuprolítico o calcolítico, que es el nombre actual que se le da a lo que antes se le llamaba la edad de cobre. Luego vamos a hablar de la edad de bronce, que es la segunda etapa, y la tercera etapa, que es la edad de hierro. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿por qué se caracteriza el periodo cuprolítico o calcolítico? Primero, la palabra cuprolítico viene de 2 vocablos: cupro, que significa cobre, y lítico, que es la piedra. En esta etapa, el hombre no va a dejar la piedra como herramienta o como materia prima para elaborar sus herramientas. El hombre, para poder desarrollar sus actividades como la ganadería, la agricultura, entre otras actividades, va a seguir utilizando la piedra, pero ya va conociendo, ¿no?, ya va experimentando con el uso de algunos metales, como es el caso, por ejemplo, con el oro y el cobre, ¿no? Entonces, son 2 metales que los hombres en esta época van a comenzar a utilizar con fines más utilitarios, podríamos decirle, como adornos, por ejemplo, cuchillos, flechas, agujas, entre otros, ¿no?, punzones, por ejemplo. Entonces, este tipo de material que los hombres comenzaron a elaborar fueron a base de cobre y oro. Ahora, ¿por qué el cobre? El cobre es un metal maleable, moldeable, si quieres, también podemos decirle, ¿no? Moldeable. O sea, que una vez que tú tengas el metal, lo puedes fundir, y una vez fundido, es decir, puedes tener 2 cosas de ellos. Primero, la resistencia del metal, porque el cobre es un metal muy resistente, ¿de acuerdo? Pero también la facilidad con la que ésta se puede fundir y a su vez darle forma. Entonces, aquí estamos hablando de la metalurgia. Cuando el hombre comienza a utilizar los metales y los comienza a fundir
y les comienza a dar una forma, estamos hablando de metalurgia. Entonces, esto es la característica del periodo cuprolítico, ¿no? Llamado también edad del cobre. Y recuerda que en esta etapa el hombre no ha dejado en su totalidad la piedra, sigue usando la piedra como herramienta más importante, pero va experimentando el uso de los metales. Luego tenemos la edad de bronce. Esta es una de las etapas más importantes. Para pasar a esta idea, la época del cuprolítico o el calcolítico también es considerado como una etapa de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. O sea, entre el neolítico, que es el final de la edad de piedra, ¿no?, con la edad de bronce, hay un periodo intermedio, ¿no?, en la que el hombre deja el metal y deja la piedra y va adquiriendo el metal, periodo cuprolítico. En la edad de bronce hay cambios importantes. Si nosotros habíamos dicho que el neolítico fue el primer gran salto, una revolución, el segundo gran salto que el hombre va a comenzar a experimentar es aquí, en el bronce. ¿Por qué? A ver, primero, ¿cómo se obtiene el bronce? El bronce no es un metal como el cobre o el hierro que tú vas a una mina y puedes obtenerlo. No, el bronce es una aleación, es la mezcla de dos metales, del cobre con el estaño. Un 90% más o menos de cobre y un 10% de estaño es lo que estaría produciendo el bronce. Ahora, debido a su dificultad por conseguir estos metales, ¿no?, para poderlos alear, es que el bronce no fue de uso en un primer momento común y mayoritario, pero luego sí se va a extender gracias a los yacimientos encontrados en diferentes puntos, ¿no?, en Europa. Surgen los estados teocráticos. ¿Qué es un estado teocrático? Es una forma de gobierno que está dirigido principalmente por una casta sacerdotal, por sacerdotes, ¿no?, que es la élite. Aquí vamos a ver una jerarquización, una jerarquía social, donde poco a poco ya el líder, ¿no?, el que toma las decisiones más importantes en el pueblo, son los sacerdotes. O sea, en otras palabras, estamos pasando de una sociedad tribal, como era pues después del neolítico o durante el neolítico, estamos pasando de una sociedad tribal a una sociedad ya organizada, ¿no?, a un estado y a una sociedad con una forma de gobierno. Por ejemplo, los primeros estados teocráticos son los sumerios, ¿no?, que pertenecen a la primera etapa de la historia de Mesopotamia, y también surge Egipto aquí. Se consolidan las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones surgen en esta época. Tienen sus antecedentes en el periodo calcolítico, pero surgen y se desarrollan en la edad del bronce. ¿A quiénes tenemos aquí? A Mesopotamia, por ejemplo. La primera etapa de la historia mesopotámica se llama los sumerios, y ellos se desarrollan aquí, ¿no? ¿Qué más? En Egipto. El primer periodo histórico de Egipto se llama el periodo tinita y se desarrolla aquí también, pertenece a esta etapa. En Grecia, cuando hablamos de Grecia, yo sé que en nuestra mente rápidamente va a venir Atenas, Esparta, pero no, ellos surgen posterior, ellos surgen más o menos en esta época, en la del hierro. Aquí estamos hablando de las primeras sociedades del Egeo. El Egeo es un mar muy importante, ¿no?, es una extensión del Mediterráneo, es muy importante donde surgiría la historia de Grecia, principalmente en dos etapas, ¿no?, el periodo cretense, la isla de Creta, ¿ya?, y el periodo micénico, que sería en el Peloponeso. Por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros hablamos de la leyenda o la mitología griega del Minotauro, estamos hablando del rey Minos, ¿no?, y Minos era el rey de Creta. Y cuando hablamos de la famosa guerra de Troya, ¿no?, estamos hablando de una gran ciudad llamada Micenas. Se inventó la escritura. La escritura más o menos apareció hace 3500 años antes de Cristo, lo hemos dicho. ¿Dónde? En una región llamada Mesopotamia.
¿no? En el primer periodo mesopotámico llamado Sumerios. Ahí está. ¿Cómo se llama esta escritura? La escritura cuneiforme. Surgen los imperios. Los primeros imperios, ¿no?, del bronce surgen aquí. Por ejemplo, el primer imperio de Mesopotamia es los acadios y los babilonios. Los primeros imperios en Egipto son el periodo menfita o el imperio antiguo también llamado. Y se inicia el esclavismo, ¿no? El esclavismo tiene su máxima expresión en dos culturas, Grecia y Roma, ¿no? Sin embargo, este gran esclavismo se inicia aquí, pero se va a expandir y van a surgir los imperios esclavistas, imperios, estados que van a expandirse, que van a conquistar a otros pueblos y obviamente van a obtener así esclavos, ¿no? Entonces, y esto normalmente se desarrolla en esta etapa, en la Edad de Hierro. En el caso del hierro, tenemos que este metal surge en la región de la Anatolia, actual Turquía. Los primeros pueblos en utilizar el hierro se dice que son pueblos de origen indoeuropeo, como por ejemplo los hititas, ¿no?, que fueron los primeros en trabajar dicho metal. Su uso, ¿ya?, fue comúnmente para la guerra, o sea, su uso fue con fines bélicos. Estos pueblos indoeuropeos aprovecharon la ventaja que tenían sobre los demás pueblos por su uso con el hierro y empezaron un proceso de invasión. Entonces comenzaron a llegar a diferentes zonas, a diferentes áreas, como por ejemplo llegaron a Mesopotamia. Justo Mesopotamia se desarrollaba en el periodo babilónico y fueron los hititas quienes invadieron a este territorio. Lo mismo ocurrió con Tebas en Egipto, ¿no? Era el periodo medio en Egipto y era Tebas la ciudad más importante, que fue invadida por los hicsos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Grecia. Estas sociedades del Egeo, ¿no?, como Creta, como Micenas, por ejemplo, fueron invadidos por pueblos de origen indoeuropeo, como fueron los dorios, que luego darían origen a Esparta, y los jonios, que luego darían origen a Atenas. Se consolida el sistema esclavista. Si el esclavismo es cierto que surge aquí, de acuerdo, de diferentes formas, pero aquí surge un esclavismo ya militar. Son los estados que se expanden y que comienzan a obtener conquistas, ¿no?, en este caso, desarrollando el esclavismo. Se divide en dos etapas, Hallstatt y la Atene, ¿ya? Es como decir, por ejemplo, la Edad de Hierro 1, que sería la etapa de Hallstatt, y la Edad de Hierro 2, que sería el periodo de la Atene.